If woman can survive, they may find. In the year 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Esta es la sintonía que arropa nuestro siglo, que es la sección de historia reciente, pero historia al fin y al cabo, de David Jiménez Torres. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Encantado de estar aquí. Bueno, y estando como estamos todavía en septiembre, nos vienes a hablar de una efeméride que ha marcado al mundo para siempre, ¿no? Esto es, hoy vamos a hablar de un episodio del que se acaban de cumplir 24 años. This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into... Bueno, muchos oyentes ya lo habrán reconocido. Hoy hablamos de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Que han pasado 24 años, es una barbaridad. Es que realmente, Rafa, alguien dirá, bueno, pero no hay ninguna necesidad de repasar aquello cuando todavía vive tan presente en la memoria de quienes lo recordamos. Pero es que hay que enfatizar. Alguien que hoy en día, por ejemplo, esté terminando la carrera o la tenga recién terminada, ya no es que no recuerde el 11S, es que ni siquiera estaba vivo cuando ocurrió el 11S, ¿no? Pues es lo que fue para mí el golpe de estado de Tejero. Exactamente lo mismo. 1981, pues, como cumples 24 años, pues tus padres dicen, caray, solo han pasado 24 años, o sea, ya han pasado 24 años, y tú dices, bueno, sí, toda una vida para mí. Eso es, sí. Así que hagamos solo un repaso breve. ¿Qué ocurrió? Bien, en la mañana del 11 de septiembre de 2001, unos secuestradores se hicieron con el control de 4 vuelos distintos cuando ya estaban en el aire, en el espacio aéreo en Estados Unidos, y los redirigieron contra objetivos decididos de antemano. Los secuestradores, a diferencia de tantos otros secuestros de aviones que habían ocurrido en los años anteriores, no tenían petición alguna. Su único objetivo era estrellar los aviones contra edificios que resultaban representativos del poderío estadounidense y, de paso, matar al mayor número de personas que fuera posible. 2 de los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, otro se estrelló contra el Pentágono y el cuarto se habría estrellado o contra el Capitolio o contra la Casa Blanca, nunca se ha tenido demasiado claro, si no fuera porque los pasajeros lucharon de manera verdaderamente dramática y heroica contra los secuestradores y consiguieron desviar el avión hasta que se estrelló en un campo en Pensilvania. En total, 2.977 personas murieron, fueron asesinadas ese día, la gran mayoría en los ataques de las Torres Gemelas. Y esa misma noche el presidente estadounidense, George W. Bush, se dirigió al país y señaló que aquel había sido un acto terrorista. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos pronto concluyeron que los atentados habían sido organizados por el grupo terrorista islamista Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, que era un saudí, pero que operaba desde el Afganistán gobernado por los talibanes. En un principio, Bin Laden negó su participación en aquellos atentados, aunque desde luego los celebró, y luego, a partir de 2004, no fue inmediato, reconoció que efectivamente su organización y él mismo habían estado detrás de los atentados. Bien, podríamos hablar de muchísimos aspectos del 11S. En realidad eso nos podría llenar varias horas, ¿no? Podríamos hablar del sinfín de tragedias individuales de aquel día. Podríamos hablar de todas las teorías alternativas que surgieron en cuanto a su autoría o a su desarrollo. Pensamos que las teorías de la conspiración han tenido mucho vuelo con las redes sociales. Bueno, con el primer Internet y con el 11S ya ocurrió mucho de eso. Con el Internet de los foros. Eso es, efectivamente. Pero me interesa más que hablemos de las consecuencias del 11S. Y aquí creo que hay algo interesante que se puede ver desde la distancia de 2025. Si hubieras preguntado a cualquier persona en las décadas de los 2000 o de los 2010 cuál había sido el acontecimiento más importante en lo que llevábamos del siglo XXI, me parece clarísimo que esa persona te habría dicho el 11S. Y aquello entonces, en esas 2 primeras décadas del siglo, tenía todo el sentido del mundo. Las consecuencias del 11S
en los 15 años que siguieron son casi inabarcables. Solo por repasar las principales, el 11S conduce a 2 invasiones occidentales en Oriente Medio, primero la de Afganistán en 2001, luego la de Irak en 2003. Estas invasiones derrocaron los regímenes existentes e instauraron sistemas nuevos de corte occidental, dando pie, por una parte, a una mayor libertad que la que se había experimentado en esos países hasta entonces, pero también a insurgencias muy sangrientas, sobre todo en Irak. Repasar las cifras de muertos, no tanto de nuevo en la guerra, sino en las insurgencias posteriores, es realmente sobrecogedor. Y además la intervención en Irak fue fuertemente criticada en otros países, dio alas a una corriente antiamericana muy fuerte en las sociedades europeas, como bien sabemos en España, con todas las movilizaciones del no a la guerra, ¿no? Por cierto, yo creo que hay que dar una cifra. Ahora que estamos hablando de genocidios y tratando de sopesar qué es una voluntad de exterminio o no, en Irak, ¿cuánta gente murió? No tanto en la invasión como en los años posteriores. Yo las cifras que he visto, es verdad que he hecho un repaso muy somero, decían mínimo 400.000 personas. 400.000 personas. El 11S también, ligado con esto que comentamos, dio inicio a una nueva era de terrorismo islámico, ¿vale? Y a las ansiedades derivadas del mismo, que han tenido efectos enormes en nuestras sociedades. Y, por supuesto, también ha provocado muy intensos debates sobre la compatibilidad del Islam con la civilización occidental. Pero la onda expansiva del 11S parece haberse detenido en la década de los 2020. La retirada estadounidense de Afganistán en 2021, el regreso de los talibanes, pareció de alguna manera poner el final simbólico a aquellas intervenciones militares que habían sido provocadas directamente por aquellos atentados. Y si bien hoy en día el terrorismo islámico sigue trágicamente presente en nuestras sociedades, adopta una forma mucho más parecida al terrorismo que alienta Estado Islámico que al de aquella primera Al-Qaeda de los primeros 2000, ¿no? Y además nuestros debates sobre la compatibilidad entre Islam y Occidente, es verdad que siguen muy vivos, pero se centran mucho más en la cuestión de la inmigración, ¿no? Sobre todo en países como España. En realidad, ninguno de los 2 grandes conflictos que ahora copan al mundo, la guerra de Ucrania o la de Gaza, podemos decir que guardan una relación directa con el 11S, como sí podríamos haber dicho en las últimas 2 décadas. ¿Te acuerdas, Rafa, que en el episodio anterior hablamos de la llegada al poder de Putin en el año 2000? Inaugurando el siglo. Y de cómo ese momento parece volverse más y más trascendente con cada año que pasa. Con el 11S no ocurre esto. Desde finales de los 2010 parece que va perdiendo vigencia, que aquello y todo lo que provocó va quedando más y más lejano. Pero creo que esta es una impresión equivocada, porque sí hay un aspecto importante del presente que guarda relación con los atentados de las Torres Gemelas, aunque parezca paradójico. Y ese es el aislacionismo estadounidense que lleva años reivindicando el movimiento MAGA. Ese aislacionismo del America First tiene muchas facetas, pero una de ellas es el rechazo a la política intervencionista de Bush y de eso que llaman las Forever Wars, las guerras interminables, que también implicaron a Obama. Es más, nadie ilustra esto mejor que el vicepresidente actual de Estados Unidos, J.D. Vance. Supported the Iraq War when I was 18 years old. Me too. I feel bad about that. Yeah. I genuinely feel bad that as a high school senior in Middletown, Ohio. Vance habla a menudo de cómo los atentados del 11S y el discurso posterior del gobierno de su país le animaron a alistarse en los marines cuando cumplió 18 años. Él llegó a servir 6 meses en Irak. Y hoy denuncia, en entrevistas como la que acabamos de escuchar, lo que ve como las mentiras de los grupos de presión que condujeron a la guerra, utilizando este argumento para desacreditar a las élites tradicionales tanto de su país como del propio Partido Republicano. Pensamos que el no a la guerra lo asociamos con la izquierda, pero en Estados Unidos ha tenido una vida poderosísima dentro de la nueva derecha trumpista. Y eso sí que está vinculado directamente a las lecciones que los americanos creen haber aprendido de lo que hicieron después del 11S. El mayor crítico a Donald Trump dentro del Partido Republicano, o uno de los mayores, es Dick Cheney. Efectivamente. Dick Cheney. Y el odio a los neocon es la dialéctica del Partido Republicano en estos últimos años, es contra los neocon. O
Los neocons se convierten como en esa ideología a extirpar del Partido Republicano por parte de Donald Trump o J.D. Vance. Y de nuevo, los argumentos que utilizan, por una parte, es la idea de que esta gente abrió la economía estadounidense y eso redundó en la pérdida de un montón de trabajos, etcétera, NAFTA, lo que queráis, pero también Irak y Afganistán. Y por todo esto, yo creo que es verdad que los atentados del 11S ya no están tan presentes en nuestra actualidad, pero su onda expansiva no se ha detenido. Yo creo que solo sigue mutando, sigue adoptando nuevas y extrañas formas a medida que avanza el tiempo. Y por todo esto, el 11S fue y sigue siendo un momento clave de nuestro siglo. Qué barbaridad. Los 2 primeros años de este siglo que lo marcaron dramáticamente, o sea, con la llegada de Putin al poder y con el 11S. Muchas gracias, David. Gracias a ti, Rafa.